y pues hoy estoy acá en León, así que dando gracias a Dios por el trabajo que nos permite tener en él, ¿no? En su mies. Así les presento a mi esposa, aquí está, y a mi hija. Es Melissa y mi esposa Lisette. Así que. Buenas noches, yo ya había saludado, pero otra vez. Buenas noches, Dios los Saludos. bendiga. Tú dime, Pues adelante, mi hermano. No, pues ahora sí quieres que oremos, tú oras, ahora sí tienes, no, ahora si sí, puedes orar tú por tienes el mí, control. si Pues puedes vamos a orar por orar, mi mí, hermano. Amén. claro. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, Padre eterno, en esta hora te damos gracias por este tiempo que permites reunirnos en mismo pensar, mismo sentir, Padre. Y hoy en esta hora te pido, Señor, bendito Dios, que nos bendigas con tu palabra a través de tu Hijo, de tu siervo, Padre. Bendícenos, Señor Padre, y sé tú guiando, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, poniendo el querer como el hacer, el que hagamos tu perfecta voluntad, Padre. Bendice a mi hermano, Señor, que tú lo utilices, que sea tu Espíritu Santo, guiándolo a toda verdad, toda justicia, Señor, y dando ese alimento, Señor, espiritual, ese pan, Señor, que necesitamos. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a tu iglesia en esta hora. Y recuérdales a tus hijos, Señor, que hay una reunión aquí en tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, mi hermano, te entrego el micrófono y con todo. Gracias, gracias. Bueno, pues yo soy Enrique Jacquinde y me presento con muchos de ustedes, no los conocemos, pero yo estoy aquí en León, Guanajuato y también sirvo en las cárceles, gracias a Dios. Eh, Así algo rápido nada más para que me conozcan. Yo estuve en México y Dios abrió las puertas para que yo pudiera conocer a Alberto a través de Gabriel y empezamos a servir en el norte donde Alberto pues hizo todo el papeleo, donde nos permitió y Dios nos dejó trabajar. Y realmente ahí estuve como más o menos como un año, 10 meses, casi 2 años. Pero de ahí, de pasado ese tiempo, me vine a vivir a León. Y de León, pues la verdad yo tenía pues ese deseo de seguir sirviendo, ¿no? Pero yo no sabía que realmente esto era lo que Dios quería para mí. Entonces yo me seguía orando, pidiéndole a Dios y pidiéndole una iglesia, pero para no hacer tan largo la historia, realmente Dios me llevó otra vez con el hermano Bolaños, empecé otra vez porque ya tenía como, después de haber llegado a León, estuvimos como un año y medio más o menos en el ministerio, pero llegó la pandemia. Y entonces en la pandemia pues ya no había manera de entrar. Y después de la pandemia tardó como unos 2 o 3 años, como casi 3 años en lo que no podíamos entrar. Gracias a Dios, el hermano, bueno, yo sé que fue Dios a través del hermano Bolaños y el hermano Bolaños me habla. Nosotros estábamos decepcionados pues también de la iglesia en la que íbamos, ¿no? No decepcionados de la iglesia, sino realmente de la doctrina en la cual estábamos escuchando. Y yo sé que Dios, porque en ese momento empezamos a orar mi esposa y yo, dijimos, Padre, demuéstranos dónde vamos a estar, dónde quieres que sirvamos. Y a la noche de ese mismo día me habla el hermano Bolaños. Y yo buscando por otros lados, y ahí estaba mi hermanazo Bolaños, el pastor. Y gracias a Dios, y no sabíamos ni que tenía iglesia, sabíamos que era su ministerio, pero nunca tuve esa oportunidad de poder platicar completamente y saber que tenía una iglesia. Bueno, pero gracias a Dios me dio donde poder reunirme, poder alimentarme y saber que aquí tenía todavía el trabajo. Entonces, pues gracias a Dios aquí estamos y desde hace como casi ya 2 años que empezamos otra vez a servir en las cárceles y realmente me siento muy contento. Bueno, eso es parte de mi trabajo y por qué estamos hoy aquí. Pero realmente a lo que quiero yo no vengo a enseñarles teología porque ustedes son maestros y realmente pues no es fácil hablarle a ustedes, ¿verdad? Pero realmente yo hablo lo que Dios me ha enseñado en mi corazón, lo que a través de las tundas,
a través de todo, Dios me ha enseñado para poder seguir sirviéndole y predicar lo que Él me enseña, ¿no? Y en esto nos vamos a ir porque así como dice el encabezado, odres nuevos y vino nuevo, ¿no? Entonces, quisiera que nos vayamos a Lucas 5:37, por favor. Y al 39 lo vamos a leer, Lucas 5:37 al 39. Ese ya no lo voy a perder. Lucas 5. Lo va a leer mi esposa para que podamos poner atención. 37 al 39. Ajá. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, como me ha enseñado el pastor Bolaños, y dice, no podemos llevar una predicación si no llevamos el contexto del mismo versículo que estamos aprendiendo. Entonces aquí Cristo empieza a hablar sobre el vino viejo y el vino, ¿cómo se dice? Y el vino nuevo. Y entonces para poder entenderlo nos tenemos que ir a unos versículos anteriores, que es el versículo 30 del 5, de Lucas 5, el versículo 30, y así dice: Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí empezamos a ver, dice, ¿por qué comen con publicanos? O sea, luego empiezan a señalar y empiezan a decir las tradiciones que ellos tenían, ¿no? Los fariseos y los escribas. Y luego en el versículo número 33 dice: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces le empiezan a señalar otra vez, le empiezan a decir, por qué los discípulos de Juan sí ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces a lo que se refiere el vino viejo son las estructuras rituales y las tradiciones que el pueblo de Israel, eso es lo que hacía. A eso se le llama, es el vino viejo, en el cual se guiaban solamente por las tradiciones o los conceptos que ellos tenían como ley. Y esto venía a chocar con lo que Cristo estaba enseñando. Entonces, por eso es que el vino viejo no podía ser echado en odres nuevos. Entonces, dice en Marcos, para poderlo entender más, cómo relaciona más esto en Marcos 7, en el versículo 5 y 6. Marcos 7. Marcos 7, no puedes, ahorita tantito. Marcos 7. Sí, Perdón. el 5 y el 6. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, esa estructura religiosa, Cristo lo está viendo como lo que están haciendo ellos, ¿no? Están añadiéndole a la ley, añadiendo tradiciones de hombres. Y eso es lo que afecta completamente el vino. Y luego dice en el versículo 13:
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Entonces ellos toda la ley de Moisés, bueno, la ley mosaica que Dios dio a través de Moisés, ellos la invalidaban con todas sus, ¿qué? Con sus tradiciones. Y este es el vino viejo. Para ellos no conocían más que llegar a Dios a través de sus obras, a través de sus sacrificios. Y eso era realmente lo que hacía el pueblo de Israel. Para poder llegar a Dios había solamente esas obras que necesitaban para poder tener la vida, bueno, para poder llegar a estar en su presencia. Entonces, esto es la estructura y los rituales de las tradiciones, esto es lo que se le puede llamar al vino viejo. Esto es lo que realmente Cristo les estaba empezando a hablar con esta parábola para que pudieran entender lo que realmente podría venir después. Porque dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, pero para poder echar vino nuevo se necesita un odre nuevo. Y esto es el vino nuevo. Esto es lo que viene a declarar Cristo al pueblo, es que hay un vino nuevo. ¿Y cuál es el vino nuevo? Pues es el evangelio que es Cristo. Eso ya, que ya no es por obras, que si no es ¿por qué? Por la gracia de Dios, como dice Romanos 3, 23 y el 24, lo vamos a leer quiero ir rápido para no hacer cansado esto, ¿eh? Romanos 3:23. 3, 23 y el 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esto era el vino nuevo, que ya no era ¿por qué? Por esas obras, sino por la gracia que nos está dando Jesucristo a través de la redención, del sacrificio que tuvo el Señor Jesucristo. Y esto es parte de ese vino nuevo que no podía echarse en esos odres viejos, porque si no, dice que el vino nuevo, cuando tú echas el vino nuevo en un odre viejo, se empieza a expandir porque los gases del vino nuevo truenan el odre viejo. Y entonces eso es, ay mamacita, ahí está mi pastor. Y entonces eso es lo que... Y eso es lo que causa la pérdida del vino nuevo. Entonces, Cristo no podía darles este vino nuevo hasta que no ellos estuvieran hechos odres nuevos para poder recibir ese vino. Entonces, vemos lo que dice en Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos los rituales, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra ¿de quién? De Cristo, de lo que debe de venir, era sombra, ¿verdad? Todo era el vino nuevo que es Cristo. Y entonces dice en Hebreos 8:6 también. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, esto es el mejor pacto. Lo que Cristo nos viene a ofrecer, ese es el mejor pacto. Esto es lo que viene no a invalidar el viejo pacto, pero ya se necesita para poder tener este vino nuevo que es el pacto nuevo que tenemos en Cristo. Esto es lo que Cristo viene a darnos como vino nuevo. Pero realmente a veces nosotros como cristianos, como recién, bueno, ya tuviéramos tiempo en esto. Lo digo por mí, porque yo pienso, la verdad, yo pensaba que por haber recibido a Cristo
y por haber amado y estar agradecido y que Él sea mi Señor, yo pensé que hasta ahí se acababa. Entonces yo pensaba que el odre nuevo era solamente, bueno, refiriéndose a esta parábola, que solamente era para los que se tenían que convertir para recibir la gracia de Dios. Pero entonces me veo reflejado en lo que dice en Hechos 18:24 con este Apolos. ¿Lo puedes leer, por favor? En Hechos 18:24 al 26, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y fíjense, ¿por qué me veo reflejado, no? Porque yo pensaba que solamente por haber recibido, entonces lo único es que los que tenían que tener un arrepentimiento eran los que tenían que darse cuenta de cuando recibimos por primera vez o nacemos en Cristo. Y eso es un concepto que uno trae, bueno, al menos yo sí lo tenía, ¿no? Es un concepto en el cual que yo, pues el odre, pues es solamente pues para los que reciben a Cristo. Pero, desilusión. Y me gusta cómo califica la palabra de Dios, o aquí Pablo, cómo califica bueno, es que Hechos, no sé si se sabe quién lo hizo, ¿va? Pero dice, me gusta cómo califica a Apolos, dice un hombre llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, que sabía lo que hablaba, era astuto para hablar, poderoso en las escrituras, no era un neófito, tenía conocimiento de la palabra de Dios, o sea, no era cualquier hombre. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, había sido bien enseñado en el camino que es Cristo. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía todo, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y así yo me vi reflejado. Entonces, cuando empiezo a ver que yo pensaba que los odres solamente eran para los que apenas recibían el Evangelio, para esos hombres que tenían esa iluminación de parte de Dios para poder arrepentirse y llegar a Cristo. Pero no es así, porque aquí este hombre, y dice en el 26, y comenzó a hablar, dice, y comenzó a hablar con denuedo, y en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y esto, hermanos, esto es lo que a mí me llevó a saber que me faltaba mucho más, porque yo ya servía en la, ¿cómo se dice? En la iglesia y luego ya en la cárcel, o sea, tú ya te sientes que ya eres suficiente como para poder seguir practicando. Pero cuando en Dios te hace ver que realmente no sabes nada, ahí es cuando ya te rindes completamente. Y el calificativo que le está dando no es ni siquiera semejante a lo que yo soy, a lo que yo era en ese entonces. Porque hay un calificativo que venga de la palabra de Dios es porque de veras. Pero aún necesitaba ser, ¿qué? Enseñado. Hombre. Y yo pensaba que ya porque iba al reclusorio, no sé, qué hermano tan bueno soy, ¿no? Qué generoso de mi parte. No, hombre. Entonces, lo que, lo que yo quiero es darnos a entender que nos puede pasar, así como a mí,
nos puede pasar a ver muchos, lo que dice en el último de 39, de Lucas 5:39, de lo que vimos, el 5:39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es nuevo. Dice, ninguno que prueba el añejo quiere el vino nuevo. ¿Por qué? Porque dice que el añejo es mejor. Yo, ese vino que me dio Dios al momento para poder conocerle y tener un arrepentimiento y volver a nacer, mi iniquidad, mi maldad en la que todos nacemos y en la cual estamos todos aún todavía hasta que no lleguemos a la presencia de Dios, puede ese vino nuevo que nos dio Dios, lo volvemos completamente malo. Porque por eso es que hay muchas doctrinas, porque piensan que haber recibido a Cristo es lo suficiente, ¿no? Pero lo que no sabemos es todo lo que es la persona de Jesucristo. Por eso es que hay varias doctrinas que te dicen, es que Dios me dijo y Jesucristo no es Dios. Por eso es que hay varias doctrinas de que yo soy el apóstol y solamente viene a través de mí la profecía para poder llegar a su iglesia. Por eso es que hay tan cantidad de doctrinas de hombres que se van solamente a, como dice su palabra, a llenar sus vientres, ¿no? Sus estómagos. Y esto pasa porque pensamos que ese vino que nos dio Dios al momento de conocerle el nuevo nacimiento, eso basta. Pero nuestra maldad lo vuelve añejo para acomodarnos y que no nos sea incómodo más adelante. Realmente, realmente cuando vienen pruebas o cuando vienen tribulaciones, es cuando ahí debemos de reflexionar para poder ser odres nuevos y estar preparados para el vino nuevo. Pero no me refiero al vino nuevo de revelaciones, como les digo, porque hay muchos que dicen, a mí Dios me habló, Dios me reveló, y por eso hay doctrinas que se van por otros lados completamente satánicos, ¿no? Como bien conocemos. Pero cuando uno pasa esas tribulaciones, voy directo a este versículo, Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. No me voy a tardar, ahí la llevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay una tristeza, y esa tristeza que es de Dios nos tiene que producir arrepentimiento. Yo les voy a poner un ejemplo, no un ejemplo, es un testimonio de mi vida. Ese testimonio realmente tardé mucho tiempo para poder entenderlo. O sea, no me fue fácil poder entender lo que Dios me estaba llevando en este momento, ¿no? Enseñando en ese momento. Y fue un día en el que nosotros nos dedicábamos, porque ya no nos dedicamos ahora sí. Nosotros tenemos unos locales en Tepito, en el mercado de Granaditas. Muchos de ustedes lo conocen porque pues de allá son del Distrito Federal. Entonces mi esposa y yo trabajamos ahí durante muchos tiempos y ahí tenemos unos locales que ya no nos trabajamos.
Pero en ese momento que empezábamos a trabajar, teníamos poquito de casados, ¿verdad? Y resulta que, pues la verdad nos iba muy bien, o sea, estábamos en la economía, estábamos creciendo y enseñados por medio del trabajo, Dios también nos enseñaba muchas cosas. Pero en ese momento eh, eh, hubo transacciones de dinero porque yo vendí un local, pero iba a comprar otro y pues el dinero pues tenía que estar ahí, vendíamos muy bien, entonces todo se veía como que había dinero ahí en el local. Y sí, podría ser que sí teníamos dinero. Un poquito, pero ahí estaba. Pero a los que a bases de lo que no tienen, pues se les hace mucho, ¿verdad? Entonces teníamos un vecino que no todo el mundo lo quiere, ¿no? Esos vecinos que nada más nos estaban viendo y, ay, ¿cómo estás, Enrique? Ay, muy buena gente y cómo has estado. Bueno, para no hacerse las largas, el chiste es que un día llego, un domingo, y al momento de abrir, ¿qué pasó? ¿No está el candado? ¿No está esto? Ya nos robaron. Ah, caray. No, pues ahora ¿qué hacemos? Voy a donde dejé el dinero y vean, ¿qué creen? Pues ya no estaba. Y la verdad, pues hay una frustración, un coraje y todo, pero para no ser tan largo, hay unas cámaras del mercado. Y esas cámaras nos señalan exactamente el local donde estaba yo, que era una esquina. Y ahí vemos al vecino cortándose, luchando ahí. Entonces supimos que era él. Entonces, al momento de que yo lo veo en la cámara, me frustré, me enojé, claro, como dice mi hija. Pero antes de eso, pues yo ya conocía de Dios, ¿no? Entonces me llego ¿qué hacemos, Señor? Y Dios nos lleva Mateo 5. Bendice al que te maldice. Perdona y ve y perdona, ¿no? Sí, guaguas, ¿cómo se te ocurre decirme esto, Señor? Si yo ya lo tengo para que me regrese lo que es mío. No, y aparte, perdón, Es tuyo. los judiciales están. Ah, dilo. Bueno, es que recuerdo ese tiempo que Fuerte. los judiciales estaban encima de nosotros porque querían que pusiéramos a alguien, ya saben cómo se manejan los puntos. Y dinos quién fue o contra quién la traes para ponerlo, no sé cómo lo expresan. Y por más que queríamos, pues quitárnoslos de encima no había manera, estaban muy sobres. Y ya, bueno, entonces era tanto la presión de estos judiciales que me decían, ¿qué se me hace que tú te fuiste y te lo gastaste con tu empleada? Y por eso a tu esposa le digo, sí, ya, sí, sí. Y sabes que también los vecinos. Los Que vecinos. sabían ya que había sido él. Sí. Entonces, el chiste es que yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dijo que tenía que ir, perdonarlo y aparte bendecirlo. ¿Cómo lo bendecimos? Sí quiero. No hay tanto que Ahí ya, es que alguien me silenció. Bueno, ¿ahí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, a mí ya no me queda de otra. A mí cuando la palabra de Dios me lleva a accionar, yo ya no puedo hacer otra cosa. Y la verdad, pues no quería. Yo quería, yo lo que quería era que me pagara y aparte que pagara por lo que hizo, ¿no? Porque todavía llegaba en las mañanas y decía, ¿no han visto quién fue? No, ay, no, hombre, qué malos. No, hombre. Ojalá lo agarren. Ojalá lo agarren. Hijo. Bueno, el chiste es que te enteras y resulta que tienes que ir a decirle, entonces yo hago lo que Dios me dice. Yo voy y le digo, ¿sabes qué? Ya supimos que fuiste tú, esto, el otro, y utilizaste esto, veniste con otro chavo, y se quedó así pasmado, sudando, y le digo, pero mira, no te vayas, porque todavía no lo dejaba salir yo, ahí estaba en su local. Lo único que quiero que sepas es que si te perdono, es porque Dios me manda.
Y Dios te está dando una oportunidad para que le conozcas. Eso es, ¿cómo se dice? Bendecirlo, ¿no? Darle las buenas nuevas. Bueno, el chiste es que ya lo hice, ¿no? Ya me siento yo, no, hombre, Qué bueno. no, hombre, ¿qué? No, no, yo soy el mejor. No, si Dios, ahorita qué me va, no, ahorita va a ser que me llueva el dinero, va a ser que me vaya mejor en el local, ya sabes, ¿no? Todo yo soy el mejor. Y la verdad, ya pasó, y al otro día, que veo a su esposa, una carreola nueva. Ay, no, O sea, bueno, pues, no lo tuve, sino durante todo ese tiempo. durante todo eso, pues, lo veía, entonces, la verdad, Es complicado. es complicado decirles, pero no, el hígado se nos hacía así, mire, así. Y la verdad es que ahí entendí de lo que me está diciendo Dios sobre el arrepentimiento. La tristeza que Dios manda, la tristeza que Dios da, ¿es para qué? Para arrepentimiento. Porque en mí había una tristeza porque yo ya había cumplido con lo que Dios me había mandado, pero en mí yo sabía que había algo que me estorbaba para demostrarle a Dios que yo le amo, que yo lo amo completamente. ¿Y qué era? La tristeza que me causaba el saber que yo no lo había perdonado dentro genuinamente de mi corazón. Había sido obediencia. Había sido obediente, obedecimos, pero la verdad, adentro de nuestro corazón, no. Entonces, esa es cuando ahí Dios me permite poder arrepentirme, como dice esa tristeza que nos está dando Dios. ¿Para qué? Para que te lleve un arrepentimiento. Pero esto no se puede ver, esto no se puede ver si no pasa como lo dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, entonces ahí nos está diciendo que la fe tiene que ser probada como el oro, que claro que no tiene nada que ver con el valor de la fe ante Dios con el oro, pero lo compara para que nosotros podamos ver qué tan valiosa es para Dios, ¿no? Pero aquí que dice que tiene que probarse con fuego, es porque el oro se prueba y se purifica a través de ponerla en el fuego. Entonces, cuando tú pones el oro, tú tienes un pedazo de oro bonito y lo ves y le dices, qué hermoso está este oro, ¿eh? Tú lo puedes ver oro, un bonito oro muy brillante, muy colorido, muy hermoso. Pero tú lo pones en un recipiente y le pones a fuego y lo pones al fuego, como se prueba y empieza a derretirse. Y cuando se empieza a derretir, empieza a brotar las impurezas que traía ese. Porque a vista tú lo veías y lo veías hermoso. Y qué bonito se ve el oro. Pero cuando empieza a probarse con el fuego, a fundirse con el fuego, empiezan a brotar las impurezas que el oro traía, a pesar de que se veía hermoso a los ojos de nosotros. Y entonces eso es lo que me hace ver en esta prueba que yo me sentía ahora una buena fe delante de Dios, pero me dice Dios, ¿qué crees, hijo? Que hay algo que te estorba, que es el rencor, es el odio. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta tú? ¿Tú crees que Dios no sabía? Dice en Deuteronomio 8:2, dice
bueno, para no parafrasear, ahorita lo que lo lea mi esposa mejor. Deuteronomio 8. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué nos llevó a esto? ¿Para qué? Para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. Y no porque Dios no sepa lo que hay. ¿Quién? Dice que Jeremías 17:9 dice, ¿quién conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Perverso y malo es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nosotros mismos ni lo conocemos. Yo no me conocía que había eso en mi corazón. Pero cuando Dios me mete al fuego para que yo vea lo que me está estorbando delante de Dios, digo, Señor, solamente así me pude dar cuenta del hombre que soy y poder arrepentirme. Esto es parte de ser un odre nuevo, listo para esa gracia que me falta eternidad todavía, por poder tenerla como conocimiento, como verdad de mi vida. Y esto solamente me lleva ahora que estuve viendo, porque ya acabamos los módulos y empezamos con un nuevo módulo que me dijo el pastor Bolaños que empezara ahí en la cárcel, y se llama Cambia tu actitud, cambia tu vida, cambia tu actitud. Ay, ya me acuerdo cómo se dice. Cambia tu vida, cambiando tu actitud. Y al principio empieza a hablar en la primera hoja sobre la transformación de una mariposa. Y explica la metamorfosis ¿cómo se llama? De la mariposa. Entonces, cuando empiezo a leerlo, me recuerda lo que mi papá terrenal, él era cristiano, un varón, para mí siempre fue ejemplo. Y él le gustaba ver mucho los programas de animales. Y un día me dice, mira, ven, hijo, pero yo tenía como 20 y tantos años. Pues a esa edad, pues yo nomás fui porque tenía que obedecerle, ¿no? Pero él me enseña, mira, hijo, ve esta, y empieza no, los animalitos, la enseñanza, pues vamos a ponerle, ya se me olvidó cómo se dice. Empiezan a ver, hay un experimento en la oruga, que esa oruga, para poder tener esa transformación, necesita hacer su capullo de seda. Hace su capullo de seda, se hace el capullo y se está durante mucho tiempo. Pero en la investigación de esos animalitos, dicen que cuando la oruga empezó ya a hacer, cuando terminó su transformación, que empezaba a romper la seda, el capullo de seda con sus alitas. Y entonces, pues, uno de los científicos dice que le abrió el capullo para que fuera más fácil, ¿no? Y pues, si ya estaba la transformación, pues ya era más fácil. Hey. Y entonces ya la sacan, la ven y la ponen así en una hojita y empieza a querer mover sus alitas y pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas y la mariposita no volaba. Ah, chirrión, ¿pero por qué no vuela? ¿Qué salió mal o qué? ¿No? Y empezaron a ver y empezaron a ver otras y así empezaron la investigación y se dieron cuenta, a tocarle cuentas, que esa mariposa no pudo volar porque al momento de las mariposas, al momento de romper el capullo, de estarlo rompiendo con sus alitas, les llega, ¿cómo se dice? La sangre, la irrigación de la sangre a todas sus alas. Y entonces entendieron
que ese esfuerzo que tienen las mariposas para romper el capullo era necesario para fortalecer y poder volar, ser funcional las mariposas, las alas. Y eso me lleva a mí, porque nosotros queremos tener esa transformación del carácter de Cristo, pero sin sufrimiento, sin padecer nada. Pero realmente todo lo que padecemos tenemos que tomarlo como dice en Corintios, ¿no? Que ese padecimiento o esa tristeza cause ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Que viene, que de ahí es a donde viene, que viene de la palabra, arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Metanoia viene de metamorfosis. O sea que tiene que haber un cambio completamente, una transformación de nuestro entendimiento al entendimiento que es Cristo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que las circunstancias nos acomodemos al vino viejo, ¿para qué? Para que no nos incomode o para realmente ser transformados en Cristo. A mí me dolió mucho. Yo se los puedo platicar ahorita así de sencillo, pero en el momento fue muy difícil porque todos no me bajaban de menso, de tonto, bueno, y de muchas hasta groserías, ¿no? Es que si ya no quieres que hagan la maldad, tienes que frenarles. Y sí, tenían la razón. Lo que el mundo nos ha enseñado es que la justicia del mundo es buena. ¿Para qué? Para que no haya más maldad. Pero Cristo no me enseñó eso. Cristo me enseñó que tenía que haber gracia, misericordia, como yo recibí misericordia de Él. Y si quieres que yo te perdone, pues ve y perdona. O sea, no cuadra con lo que el mundo nos enseña, no cuadra. Porque el mundo es que, ¿cómo vas a querer que se acabe la maldad si tú mismo estás fomentando en no señalarlo? Es que eres bien, quién sabe qué cosas me decían. Pero ahí uno se sujeta no a lo que te parece lo correcto, sino lo que es mandato de la palabra. La verdad es que sí duele, pero bien lo dijo Cristo, ¿no? Me gusta lo que dice en Lucas 9:23, ya quiero terminar porque los voy a dormir. Lucas 9:23. Este versículo, bueno, se repite como en 4 versículos más, pero me gusta por algo en específico. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, dice, bueno, sabemos que el negarnos y la cruz es morirnos a nosotros mismos, a nuestras metas, a nuestros deseos, a lo que nos complace, a todo lo que nosotros tenemos que morir. Todo lo que desea el hombre carnal tiene que morir completamente. Pero me gusta lo que dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, cada día tengo que arrepentirme y morirme. Eso es lo que tiene que haber en mi vida cada día. Pero yo, Enrique Jacquinde, el que ya iba a las cárceles, pensaba que solamente iba para los que les íbamos a dar palabra para que conocieran de Cristo. Qué tan equivocado nos ponemos a veces, ¿no? Como seguidores, como discípulos de Cristo. Y cada día tenemos que morirnos. Cada día negarnos. Para que la palabra sea vivificada en nuestra vida. Y el odre me gusta también, es un ejemplo, porque el odre viejo
ya no va a servir, ¿verdad? Pero para poder echar el vino nuevo necesitamos un odre nuevo. Y ese odre nuevo, investigue así rápido, ¿no? O sea, dice que el odre son hechos de pieles de animales. Uno de ellos es, primero, creo que es el más usado, es el de la cabra, el de la oveja y el más grande que es el del buey. Pero son de los 3 animales que se ocupa para poner como odre. Y ese odre, para poder tener esa función o ser una herramienta, primero se tiene que matar al animal. Y ahí salgo yo. Primero soy yo, ¿no? Tienen que matar al animal que es Enrique. Toda mi carne, toda mi iniquidad. Y luego dice que para poder servir, bueno, para poder manejar la piel, se tiene que manejar a través de otros materiales, pero la esencia completa es el agua. Y el agua tiene un simbolismo en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y nosotros como odres nuevos, necesitamos ser muertos completamente y tener que ser purificados a través de la palabra. Yo no podía haberme dado cuenta lo que había dentro de mí si no hubiera sido por la palabra. Porque si yo me hubiera dejado guiar por los demás, yo no estuviera aquí. Entonces nuestra vida depende completamente de la palabra que es Cristo. Y así poder ser odres nuevos para ese vino nuevo que Dios quiere. En muchas iglesias no saben qué es los medios de gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más viven para sus vientres. Entonces necesitamos más de la palabra de Dios para estar preparados, para poder ser guiados y dirigidos por Él. Eso es todo, hermanos. Gracias, les doy 1 hora, que fue lo que me dijeron. Aquí estoy, soy completito. Gracias. Que cualquier pregunta, cualquier respuesta, ahí está mi pastor Bolaños.